Universidad de la Frontera, y vamos a ver dos clases hoy día, una que es de enfoque, ¿verdad?, de la diarrea crónica, y el segundo va a ser cáncer gástrico y Helicobacter pylori. ¿Cómo está, doctor Fernández? Hola, ¿cómo estás, Cristian? Muy buenas tardes a todos. Primero que todo, gracias por conectarse a la presentación. Voy a tratar de hacerlo lo más didáctica posible y bueno, la verdad es que los dos temas son bien dispares, pero en esta etapa la idea de nosotros es poder mantener esta forma de seguir aprendiendo y nosotros seguir enseñando lo que podamos y más adelante tal vez darle una forma más orgánica al curso, pero es una excelente iniciativa, así que gracias, Cristian, por invitarme. El primer tema que vamos a ver es el tema de la diarrea crónica, el enfrentamiento de la diarrea crónica. Como ustedes bien saben, la diarrea crónica es un síndrome con una amplia gama de etiologías, de cosas tan benignas como un síndrome intestino irritable, como cosas tan graves como una enfermedad inflamatoria intestinal. Por lo tanto, todo médico tiene que estar preparado para tener una forma de enfrentarse a este síndrome. Muy bien. Primero que todo, lo que hay que definir qué es lo que es diarrea. Y la definición de diarrea, la verdad, es que es bastante clara. Lo primero es la definición por frecuencia. Cualquier tipo de posición que sea más de 3 veces por día se define como diarrea. Lo otro que la causa, o sea, la forma más frecuente que consultan es por los cambios de la consistencia. Este cambio de consistencia líquida, acuosa, es lo que le llama la atención a los pacientes y los lleva a consultar. Y una clasificación una definición, perdón, un poco más estricta es el aumento de volumen, definido como mayor de 200 ml al día. Hay una escala llamada escala de Bristol que tiene 7 tipos, que esto es una escala muy visual y que puede ayudar a algunos pacientes para definir exactamente si es diarrea o no. Lo que se define como diarrea son la escala de Bristol 6 o 7, que ustedes lo pueden ver en su esquina inferior derecha. ¿Y qué es lo que es una diarrea crónica? La diarrea crónica está definida como cualquier tipo de diarrea que dure más de un mes. Y eso lo define muy claro versus la diarrea aguda, que es menos de 7 días, y la diarrea en vía de prolongación o prolongada es aquella que dura más de 14 días y menos de 30. Sin embargo, la diarrea prolongada tienden a ser sus etiologías más cercanas a las de la diarrea crónica, por lo tanto se enfrentan con una diarrea crónica. Un poco de fisiología. A nivel intestinal, el flujo de fluidos es muy alta, es mucha cantidad que el intestino tiene que absorber. Si se fijan, la ingesta oral es una parte mínima o no tan importante en esta absorción. Es alrededor, dependiendo de la ingesta de cada persona, 1,5 litros, 2 litros de líquido. Sin embargo, si se fijan entre la saliva, la secreción gástrica, la secreción biliar, pancreática y especialmente la secreción del intestino delgado, pueden llegar a ser hasta 8 litros que tiene que estar absorbiendo todos los días el intestino. El intestino delgado es el que tiene la gran misión de absorber todos estos líquidos y nutrientes. Por lo tanto, cualquier falla en cualquiera de sus tercios, en el yeyuno, ilion o en el duodeno, van a generar diarreas de gran volumen, porque su misión es absorber tanto líquido, y si no lo logra cumplir adecuadamente, se va a manifestar como una diarrea de gran cuantía. Por otro lado, el colon, como ven en el dibujo, en general absorbe entre 1 litro a 1,5 litros. Por lo tanto, cuando el colon tiene alguna patología, son habitualmente deposiciones de menor volumen, pero de mayor frecuencia. Entonces, para cerrar la idea, diarreas de alto volumen, siempre pensar en intestino delgado. Y cuando son de bajo volumen, pero de una gran frecuencia, pensar en el colon. Ahora, yendo a la fisiopatología, de una forma muy simple, pueden haber distintos mecanismos. Lo más lógico es que hay una disminución de la absorción de agua por parte del intestino y esto lleva a mayor pérdida a nivel de las deposiciones. Otra forma es que hay un aumento de la secreción de fluidos por parte del intestino, y otra forma que igual hay que tener claro es que sea por un fenómeno osmótico, o sea, de que alguna sustancia, algún soluto por arrastre lleve a perder más agua. Y el cuarto mecanismo, que no es tan frecuente, pero que tenerlo siempre presente, es que hay una alteración de la motilidad intestinal. Entonces,
colocándole como un título, hay 4 formas de mecanismo de diarrea crónica. Una forma inflamatoria, una forma secretora, una forma osmótica y por trastorno de la motilidad. Vamos a ver cada uno de ellos. La inflamatoria es tal vez más fácil de entender. Es cualquier fenómeno, ya sea infeccioso o inflamatorio autoinmune, que genere una dilatación de los poros intercelulares, generará una mayor permeabilidad intestinal, lo que llevará a pérdida de proteínas, a pérdida también de glóbulos rojos, y esto clínicamente se va a manifestar como una diarrea, pero con una característica importante, que al perder proteínas, la diarrea es de tipo, o se refiere como un exceso de mucosidad asociado a sangre, por la pérdida de los glóbulos rojos a través de estos poros intercelulares. Los síntomas habitualmente son sistémicos, no solamente se manifiesta solo con diarrea, sino que son pacientes que han bajado de peso o que tienen fiebre, que tienen compromiso de estado general. Lo importante es de que no remiten en la noche o cuando están en ayunas. Los síntomas persisten en la noche. Causas hay muchas, como dijimos, causas inflamatorias, que pueden ser de causas infecciosas, bacterianas, parasitarias, y también hay que pensar en algunos virus, pero principalmente los virus pensarlo en pacientes inmunocomprometidos, pacientes de VIH o que están con uso de tratamiento para alguna autoinmunidad, corticoides, etc. En esos pacientes hay que pensar en virus como citomegalovirus y virus herpes zóster. Otras causas más digamos, claras de un mecanismo fisiológico de inflamación, está la enfermedad inflamatoria intestinal, por supuesto, la colitis ulcerosa, que todos conocemos, la enfermedad de Crohn, y no olvidar tampoco la colitis isquémica, generalmente puede ser en pacientes o que están en un cuadro muy grave, que están con un shock de otra causa y generó un bajo débito a nivel intestinal y generó la isquemia, pero también está el grupo de pacientes que tienen un alto riesgo cardiovascular y que tienen fenómenos aterotrombóticos también a nivel intestinal, lo que pueden llevar a una colitis isquémica. El segundo mecanismo es la llamada diarrea secretora, donde hay una mayor secreción de agua y electrolitos a la luz intestinal. Esto va a generar, cierto, de que en las deposiciones hay una mayor presencia de iones, ya sea sodio y también aumento de cloro. En general, esta diarrea secretora no tiene relación a las comidas y no se con el ayuno y por lo tanto también tiene presentación tanto diurna como nocturna. Causas secretoras se define se relaciona con toxinas bacterianas, por ejemplo con Staphylococcus aureus, algunos parásitos, Yardiasis, Ciclospora, Isospora, pero también hay otras causas más raras que hay que tenerlo presente como una segunda o tercera línea de estudio, algunas endocrinopatías, por ejemplo la enfermedad de Addison. Y también se ha descrito o asociado con algunas neoplasias, por ejemplo, el adenocarcinoma y especialmente el adenoma velloso tiende a producir mucha diarrea secretora y puede ser incluso su forma de presentación de un cáncer. Y esto va a un cuadro especial para que ustedes nunca lo olviden. Un paciente con diarrea, siempre pensar en fármacos como causa de este síndrome. Cualquier paciente que se le haya iniciado un tratamiento en los últimos 3-4 semanas y haya presentado este cuadro, hay que tratar de suspenderlo o evaluar que puede ser una posibilidad. Hay varios fármacos y dentro de los más conocidos, ¿cierto? Los hipoglicemiantes orales, la metformina en especial, en pacientes con hipotiroidismo, algunas veces la titulación de la dosis, la levotiroxina puede generar diarrea, por supuesto si están ocupando laxante, lactulosa, etcétera, pero también hay otros fármacos más frecuentes que nosotros no tenemos siempre en la mente como causa de diarrea, por ejemplo, la ranitidina, por ejemplo, los betabloqueadores o los inhibidores de IECA igual pueden generar diarrea, por lo tanto, hay que pensarlo siempre como posibilidad de diarrea. Bueno, la otra causa es la diarrea osmótica, que con la diarrea secretora tienen en común que ambas pueden manifestarse como una diarrea solamente acuosa, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son las diferencias? Uno es de que generalmente producen una disminución del pH, producen una acidez, y esto genera de que los pacientes refieren que al momento de ir al baño, entre posiciones, les genera mucha irritación, les genera dolor por este pH bajo. Lo otro que también se asocia a mucho meteorismo, porque al no haber, digamos, una correcta absorción de estos solutos, a nivel de la flora bacteriana intestinal se va a generar mayor gas y eso va a manifestarse como meteorismo.
los pacientes refieren mucho meteorismo. Y esto es importante, y tal vez lo más importante de la diarrea osmótica, que es como relacionado con algún soluto de los alimentos, ya sea hidrato de carbono o grasa, cede con el ayuno. Los pacientes en la noche tienen menos sintomatología. Causas de esto, cualquier síndrome malabsortivo, por ejemplo, una enfermedad celíaca, puede generar una diarrea osmótica, un paciente con sobrecrecimiento bacteriano, que haya consumido antibióticos por mucho tiempo por otra causa y después generó un aumento de la flora bacteriana en el intestino delgado, y eso puede producir diarrea osmótica por mala absorción. Y también pensar en el páncreas, una insuficiencia pancreática exógena o exocrina, perdón, va a generar una mala absorción intestinal y puede producir una diarrea osmótica. Otra causa bien frecuente, que tienen que tenerlo claro, son en pacientes que se sometieron a una cirugía biliar, una colecistectomía. Al no tener, digamos, la vesícula, genera que hay una mayor cantidad de sales biliares en el intestino, una mala absorción de las sales biliares, y eso genera también un fenómeno osmótico, diarrea. Entonces, si la anamnesis fue insuficiente, para tratar de diferenciar la diarrea acuosa, si es secretora o osmótica, nos va a ayudar una cosa que se llama el anion gap, o ver esta delta entre la osmolaridad teórica, que es 290, y tenemos que medir los osmolitos de las disposiciones, el sodio y el potasio en deposiciones, y hacemos un cálculo matemático simple. Se calcula, ¿cierto?, el sodio más el potasio y se le resta a los 290. Si este gap es menos de 50, es una diarrea probablemente secretora. Por el contrario, si es un gap mayor a 100, significa que hay poco sodio y poco potasio, y probablemente la diarrea tenga que ver más con otros osmolitos no medibles, como se ve en este gráfico. O sea, aquí se fijan claramente la diarrea secretora, la gran cantidad son osmolitos medibles, el sodio, el potasio, el cloro. En cambio, en la diarrea osmótica, la gran cantidad son osmolitos no medibles. Finalmente, los trastornos de motilidad, tenemos una disregulación neuroendocrina o alguna enfermedad sistémica que va a producir una mayor motilidad, y esto generalmente se manifiesta más por polidefecación, que no es lo mismo que diarrea. La polidefecación se puede ver en trastornos como el síndrome del intestino irritable, y en algunas enfermedades neurológicas o incluso en la neuropatía diabética pueden llevar a una polidefecación. Bien. Ahora vamos a ir más como a lo práctico, a lo que deberíamos pensar al momento de tener un enfrentamiento. Entonces, lo primero, algunas preguntas clave. La primera que todo es la frecuencia y volumen, como lo hemos dicho. Tratar de ver si tiene una diarrea de baja frecuencia y alto volumen, nos va a orientar que es de intestino delgado. Ahora, si es en general de mucha frecuencia, poco volumen y con mucho pujo o tenesmo rectal, nos va a orientar que es de colon. El ciclo circadiano, como lo vimos, es súper importante. O sea, los pacientes que tengan síntomas de diarrea en la noche es que hable de una patología probablemente orgánica y que no tenga que ver necesariamente con la alimentación, ¿de acuerdo? Siempre hay que tratar de clasificar qué tipo de diarrea tiene el paciente. La más fácil de entender es la esteatorrea, que son descritas como diarreas voluminosas, pálidas, brillantes, que pueden quedar flotando en el agua, manchas de grasa francas, y eso es muy claro de un síndrome de mala absorción de grasa. Por otro lado, la diarrea osmótica, ¿cierto?, la van a referir como una diarrea líquida, acuosa, pero tiene una característica, como hemos visto, generalmente son ácidas, el pH es bajo, por lo tanto son muy irritantes, y también la refieren como explosivas. La diarrea inflamatoria, por otro lado, ¿cierto?, es también fácil de preguntar. Los pacientes pueden referir mucosidad, pueden referir episodios de rectorragia o hematoquesia, y también se asocian a tenesmo y no tienen, digamos, una disminución en la noche. Finalmente, la diarrea secretora es una diarrea generalmente que es líquida, ¿cierto?, acuosa, que no tiene relación con el ayuno. Entonces, preguntando en la historia clínica, además hay que tener un especial cuidado sobre los fármacos, como ya lo dijimos, y por supuesto las enfermedades sistémicas del paciente, si tiene hipotiroidismo, si tiene eventualmente
alguna otra patología sistémica, diabetes, etcétera, que pueda ser un factor que influya en generar diarrea. En el examen físico, por supuesto, un examen físico general, ver el estado nutricional, ver si no tiene fiebre, si no es un paciente que está caquético o un paciente que está deshidratado, habla de gran volumen, hacer un examen físico completo buscando eventualmente neoplasias o signos de metástasis, también evaluar la tiroides, si no hay algún bocio, etcétera. Y dentro de los exámenes hay que pedir exámenes muy básicos, pero tal vez más importante el hemograma, porque nos orienta bastante dentro de las etiologías. Si hay una leucocitosis o existe una VHS elevada, nos va a orientar que es un cuadro infeccioso e inflamatorio. Si hay una hiperosinofilia, nos va a orientar a parásitos o alergia o una enfermedad que se llama enteritis eosinofílica. Dentro de los glóbulos rojos, la anemia, si es microcítica, nos va a hablar de que hay una pérdida crónica de glóbulos rojos y nos va a orientar a una causa inflamatoria o neoplásica. Por otro lado, si estudiamos la cinética de fierro y hay un síndrome, o sea, hay un déficit de absorción de hierro, nos va a orientar a un síndrome de mala absorción. Por el contrario, si una anemia macrocítica, nos va a orientar que una mala absorción de vitamina B9 o B12, que también está relacionado con un síndrome de mala absorción. Ahí vamos como acotando las causas. Y siempre pedir en el enfrentamiento de diarrea crónica las pruebas tiroideas y pedir anticuerpos para enfermedad celíaca. Es muy importante porque ambas enfermedades son en general inespecíficas su presentación. Seguramente puede ser solo por diarrea, entonces hay que siempre tenerlo presente, que no se nos pase. Más específico, exámenes que se pueden pedir, por supuesto, un paciente que sospechemos una diarrea inflamatoria o una diarrea eventualmente por neoplasia, pedir un test de sangre oculta en heces. En un paciente con diarrea acuosa o una diarrea secretora, pedir los electrolitos para medir el GAP, el pH, si estamos pensando en una diarrea osmótica, y nos ayudan, la verdad, poco, pero igual es importante pedirlo, porque cuando aparecen son bastante útiles. Es medir el recuento de leucocitos en S, si están elevados, nos habla que es una diarrea inflamatoria, y los cultivos, los coprocultivos y el parasitológico seriado de deposiciones, siempre pedirlo, sin embargo sabemos que su rendimiento es más bien bajo. Entonces, ahora enfrentándonos, pero tratando de clasificarlo en una de las causas o uno de los síndromes fisiopatológicos, vamos viendo las causas. Dentro de la diarrea secretora, ¿cierto? Lo definimos que es una diarrea acuosa con un GAP osmótico bajo. ¿Qué vamos a pensar? En causas primero infecciosas. Los cuadros bacterianos habitualmente no producen diarrea crónica, generalmente producen diarrea aguda, pero igual hay que pensarlo, pedir el parasitológico, pedir también el coprocultivo y eventualmente, si están en APS, pueden iniciar eventualmente, si lo estiman así, de que es una diarrea de origen infeccioso, iniciar un tratamiento empírico. Se puede iniciar tratamiento con metronidazol, con ciprofloxacino, oral, y después de 7 días evaluar. Esto puede ser en paralelo a la solicitud de los exámenes. Ahora, cuando es un paciente que tiene una diarrea acuosa, un GAP osmótico bajo, una diarrea secretora, y es un paciente de cierta edad o que tiene antecedentes familiares de neoplasias de intestino, por supuesto, o bueno, también tiene algún estudio de imagen que nos haya sugerido que tiene una neoplasia, siempre pedir una colonoscopía. Obviamente esto hay que enfocarlo, generalmente la curva del aumento de cáncer de colon parte de los 50 años, pero cada vez estamos viendo pacientes más jóvenes con cáncer de colon. Ya más o menos a los 45 años, 40 años ya estamos viendo pacientes. Por lo tanto, hay que desde esa edad tenerlo dentro de las posibilidades de causa de diarrea. Ahora, otra patología estructural que produce diarrea secretora es la llamada colitis microscópica. Es un tipo de diarrea que habitualmente son en adultos mayores, son pacientes mujeres que solo consultan por diarrea, no tienen otra sintomatología, no tienen alteración del estado general. Uno pensaría en un adulto mayor que puede ser neoplásico, pero el estudio es el mismo, una colonoscopía. El único detalle es que siempre un adulto mayor pedir colonoscopía con biopsia escalonada, porque la única forma de diagnosticar esta enfermedad es mediante biopsia.
la imagen endoscópica no es suficiente para hacer el diagnóstico y habitualmente es normal. Por supuesto, en un paciente joven o un paciente que tiene antecedente familiar de enfermedad intestinal, pensarlo como una causa, una colitis ulcerosa, y por supuesto el estudio es una colonoscopía. Si estamos pensando en una enfermedad de Crohn, se puede complementar la colonoscopía con un entero-TAC o una entero-resonancia. Y causas más raras están las endocrinopatías, un lipoma, un gastrinoma, alguna enfermedad tiroidea, como cualquier causa de ella, va a generar una diarrea secretora. Sin embargo, esto en general, las causas como el lipoma, etcétera, son causas más raras, y son de especialistas. Por supuesto, ya como lo dijimos, sí, la TSH, nunca olvidarse. Y por otro lado está la diarrea osmótica, ¿cierto? La diarrea osmótica son diarreas acuosas, pero que tienen un GAP mayor a 100. Habitualmente tienen un pH ácido en las deposiciones, que se define en menos de 5.6 de pH, y se asocia ya sea a mala solución de hidratos de carbono, que puede ser la lactulosa, la fructosa, ¿cierto? La mala solución de lactosa, que es tan frecuentemente relacionado, es una causa en realidad que va a depender mucho de la cantidad de lácteos que se consuma. No es que sea blanco o negro, hay una escala de grises. Va a depender de la cantidad de lactasa que tenga el paciente para poder absorber la lactosa. Lo mismo con la fructosa. Por lo tanto, generalmente con mayor cantidad deberían aumentar los síntomas. Por otro lado, los pacientes habitualmente cuando están con diarrea o llevan un buen tiempo con este síntoma, ellos solos empiezan a sacarse la lactosa. Por lo tanto, generalmente al médico ya llegan sin una alimentación libre de lactosa. Igual se puede sugerir, igual se puede comentar con el paciente de iniciarla, especialmente cuando tenemos una diarrea acuosa con GAP osmótico aumentado. El mejor test para ver cualquiera de las dos enfermedades, ya sea una mala absorción de lactosa o de fructosa, es un test que se llama test de aire expirado, que en el fondo vemos la producción de hidrógeno a través del aire. Ese test no se hace no se hace acá en Temuco, se hace solo en Santiago, pero para que lo conozcan y lo entiendan, ¿cierto? Cuando hay una mala absorción de cualquiera de estos dos hidratos de carbono, la flora bacteriana produce gas, y entre ellos hidrógeno y metano, que ambos son medibles en el aire expirado. Diarrea inflamatoria son las más llamativas, por supuesto, una rectorragia, un paciente con diarrea acuosa, lo primero que pensamos, por supuesto, en algo infeccioso o neoplasia, o enfermedades autoinmunes. Dentro del estudio inicial pueden tener leucocitosis fecal elevada, puede haber un examen que se llama lactoferrina fecal elevada, pero más importante tal vez, y que cada vez lo tenemos más disponible, un examen que se llama calprotectina fecal. La calprotectina fecal es una proteína que está a nivel del citosol del leucocito. Por lo tanto, cuando hay una gran cantidad de leucocitos y hay una destrucción de leucocitos, va a aumentar la calprotectina a nivel de deposiciones. ¿Ok? Entonces eso nos va a decir de que hay una inflamación. Ahora, siempre estos pacientes, la verdad, que terminan haciéndose una colonoscopía, ya sabes, descartar una neoplasia, una colitis isquémica, una enfermedad inflamatoria intestinal. En pacientes que dentro del antecedente recabamos que se fueron sometidos a una radioterapia por cualquier causa, cáncer de próstata, de ovario, cervicouterino, etcétera, pensar también una colitis actínica. Y sí, igual es bueno pedir algunas veces o descartar algunas patologías infecciosas que en general no son tan habituales, que sea por diarrea, digamos, inflamatoria su manifestación, por un síndrome disentérico, pero hay que pensar también en Clostridium difficile, pedir las toxinas, y idealmente PCR si está disponible, y eventualmente en biopsia de tejido buscar Mycobacterium tuberculosis. Hay un examen bastante útil, muy útil, que está disponible en nuestra ciudad, dentro del hospital todavía no, pero sí en la medicina privada, que es el llamado panel gastrointestinal o FilmArray, que en el fondo ve 22 gérmenes distintos con una sensibilidad y especificidad altísima, cercana al 100%, 99%. Por lo tanto, cuando pensamos en diarrea infecciosa de cualquier etiología, este examen es de mucha utilidad, nos sirve de mucho para buscar, que son las causas más frecuentes, digamos, de infección intestinal.
La diarrea grasa o esteatorrea, que es un digamos, tipo de diarrea, en diarrea osmótica, ¿cierto? Hay que pensar en el páncreas que esté funcionando mal, una insuficiencia exocrina pancreática, y ahí nos va a ser de utilidad ver el páncreas con un escáner que, junto con la resonancia un poco mejor, pero el escáner es bastante preciso y sensible para ver algunos signos de pancreatitis exocrina o de pancreatitis crónica. Y otro examen es la elastasa fecal, que se mide las deposiciones, que en el fondo, si está disminuida, significa que hay una menor producción exocrina a nivel del páncreas. Cuando sospechamos enfermedad celíaca, pedir antitransglutaminasa, ese es el examen más sensible para estudiar esto, y lo mejor es la biopsia de duodeno, pero una vez de que tenemos esta serología, digamos, solicitada. Ahora, como lo dije anteriormente, cualquier diarrea crónica, sin importar la forma de presentación, pedir una antitransglutaminasa. Y también la antiendomicio nos puede ayudar, tiene una mayor especificidad, pero la antitransglutaminasa es como el primer examen. Ahora, cuando hay sospecha sobre crecimiento bacteriano, el test de aire expirado con lactulosa igual nos va a ayudar, pero no, como ya dije, no lo tenemos disponible. Entonces, se puede hacer un ensayo terapéutico con ciprofloxacino o con rifaximina idealmente. Ambos son muy buenos antibióticos, especialmente la rifaximina, para disminuir el exceso de flora bacteriana que pueda haber y que genera una mala absorción y que genera diarrea. Ahora, si hay una sospecha de enfermedad de Crohn o de ilion, que es cierto que el ilion es uno de los órganos principales intestinales de absorción de nutrientes, si está enfermo, va a producir una diarrea por mala absorción. La colonoscopía siempre pedirla con ileoscopía. Habitualmente los endoscopistas lo tenemos muy claro en el estudio de diarrea que tenemos que ver el ilion y eventualmente biopsiarlo también. Y si que uno quiere avanzar más con el paciente, pedirle un enteroTAC o una enteroresonancia. El mejor examen, sí, para estudiar intestino delgado cuando hay sospecha de enfermedad de Crohn es la videocápsula endoscópica. Finalmente, y no menos importante, es el síndrome intestino irritable. El síndrome intestino irritable es una causa muy frecuente de diarrea y que habitualmente no requiere un estudio muy sofisticado. No es necesario pedirle escáner ni pedirle colonoscopía, basta una buena historia clínica que clasifique, digamos, el síndrome y pedirle algunos estudios básicos, como ya lo conversábamos, un hemograma, una TSH, una antitransglutaminasa y algún examen bioquímico para ver estado nutricional. Si todo eso está normal y cumple con estos criterios, no tengan miedo en clasificarlo como un síndrome de intestino irritable. Los últimos criterios dicen dolor abdominal asociado a cualquiera de los siguientes síntomas, que mejore los síntomas al defecar, que haya un inicio asociado con cambio en la frecuencia de las deposiciones, que puede haber un cambio también en la forma de las deposiciones y estos criterios deben cumplirse en los últimos 3 meses. La verdad es que es bastante simple, y si se fijan, esto se puede hacer perfectamente en un consultorio o en un hospital de baja complejidad del diagnóstico. No tengan miedo en clasificar un síndrome intestino irritable, por supuesto pidiendo los otros exámenes básicos que ya conversamos. Bueno, esto es lo que yo tenía preparado para ver lo del enfrentamiento a la diarrea crónica. Veamos si hay algunas preguntas. Sí, a la audiencia que dejen sus preguntas por favor por chat para poder irlas leyendo y que el doctor las pueda responder. Por mientras tengo una consulta personal. Lo que yo recordaba que, bueno, quizás ha cambiado un poco el paradigma, pero antes el síndrome intestino irritable, ¿verdad? Era más visto como algo de descarte, por eso, ¿no? Y ahora es algo más que tú puedes hacer de forma confirmatoria con la historia clínica, ¿verdad? Ya sí. Es un poco un cambio respecto a antes, ¿no? Así es. La verdad que esto es un síndrome clínico. No tenemos, lamentablemente, todavía un biomarcador para diagnosticar el síndrome intestino irritable, en cualquiera de su forma. Por lo tanto, se hace una constelación de síntomas y ahí se encasilla para hacer síndrome intestino irritable. Hasta hace 6 años atrás, 8 años atrás, había unos criterios de Roma 3 que en realidad era descartar todo. Pero ahora, en realidad, con Roma 4, que apareció hace 2 años atrás, si tienes estos criterios establecidos, claro, y un estudio básico que está normal, el diagnóstico ya está, digamos, sellado y se puede seguir
y tratar de esa forma. Eventualmente, siempre hay que estar ahí, algunas veces, por ejemplo, pacientes con síndrome de intestino irritable de años, o tienen 4 o 5 años de síndrome de intestino irritable, pero de un tiempo a esta parte, no sé, últimos 3 meses, bajó su cuantía de posiciones. Siempre tenía diarrea y ahora no tiene diarrea, o al contrario, era un síndrome de intestino irritable con constipación y cambió a diarrea. Ojo, siempre hay que tener presente que los pacientes pueden tener otra patología más que se agregó en el tiempo, que puede ser una neoplasia perfectamente, y no se nos puede escapar. Perfecto. Mira, han mandado algunas preguntas, dicen, por ejemplo, ¿cuándo derivar a especialista a un paciente con síndrome diarreico crónico? Sí, o sea, básicamente, bueno, la realidad nosotros es de que las colonoscopías en APS no la tenemos disponible, por lo menos acá en Temuco. Eventualmente, si ustedes hicieron un estudio básico y hay algún examen de apoyo que habla que tenga una diarrea, digamos, inflamatoria o una diarrea infecciosa o una sospecha de neoplasia, derivarlo sin duda. Básicamente, un test de hemorragia oculta en deposiciones, por ejemplo, un paciente con anemia, en el fondo cualquier tipo de diarrea crónica que ustedes no le encuentran la causa y tengan alguna alteración al examen físico o tenga una alteración entre los exámenes, ya es un criterio para derivar al menos para colonoscopía. Eventualmente, los pacientes que ya tienen la colonoscopía y obviamente hay algún hallazgo en las biopsias, hay algo dudoso, sin duda enviarlo. No siempre la colonoscopía o la biopsia va a ser categórico en el diagnóstico. Muchas veces va a decir colitis inespecífica, algunas veces la biopsia va a decir sugerente de cuadro infeccioso o sugerente de cuadro crónico inflamatorio, y ahí obviamente ustedes no tienen cómo resolverlo, cómo seguirlo, lo derivan al especialista. Perfecto. Hay otra pregunta que dice, ¿cuáles serían los principales estudios a pedir en APS? Sí, bueno, la verdad es que lo más importante es como lo que ya habíamos dicho de la presentación, el hemograma es fundamental, es un gran orientador para ver la leucocitosis, ver si la VHS está aumentada, ver si no hay anemia, si está ferropénica, o es por déficit de vitamina, una anemia megaloblástica, una vitamina B, eso es fundamental. Por otro lado, también pedir un examen bioquímico, por supuesto, tenemos que ver eventualmente si es que no hay alteración de la albúmina. Obviamente un déficit de albúmina habla que aquí hay un síndrome de mala absorción, está perdiendo. Eventualmente también pedir el examen de los electrolitos en deposiciones, si que están disponibles, y también si estamos en sospecha de una diarrea infecciosa, generalmente cualquier tipo de diarrea pídale de todas maneras un parasitológico seriado, pídale eventualmente un coprocultivo y leucocitos fecales si que lo tienen. Insisto, si no aparece negativo, el examen, no nos va a ayudar, pero si aparece positivo es mucha utilidad, nos orienta bastante. Y por último, y vuelvo a recalcar, la TSH, siempre pedirla, y lo otro, la antitransglutaminasa, que yo la verdad no tengo tan claro si en APS está disponible en todos los centros. Si no es así, comuníquenlo a sus jefaturas, porque es un examen básico que debería estar en APS. Y el test de, por supuesto, de hemorragia oculta en deposiciones. Perfecto. Otra pregunta dice, ¿cómo y cuándo debe ser iniciado el tratamiento sintomático en síndrome diarreico crónico? Me imagino sintomático, hay dos cosas. Una cosa que es por tanto déficit de líquido que requieran eventualmente sales de hidratación oral, etcétera. Es un enfoque como instrumento empírico, pero tal vez creo que se referirá más bien al uso de antibióticos. Tal vez eso se refiere. Si se refiere a los antibióticos, en general, lo reservamos en pacientes que llevan corto tiempo de diarrea, habitualmente una diarrea en vía de prolongación, no tienen un mes, no más que eso, un mes y medio. Uno pudiera hacer un intento con ciprofloxacino, que habitualmente por 7 a 10 días es suficiente, metronidazol, cualquiera de los dos, o los dos juntos si la sospecha es fuerte, por ejemplo, si hubo un brote infeccioso en la familia, puede ser una buena opción de inicio. Y lo otro que yo les comentaba, lo del sobrecrecimiento bacteriano, que cada vez más frecuente en pacientes que
que han usado antibióticos por otra causa, un ejemplo, una bronquitis, ocupó amoxicilina 10 días, y después de eso empezó con diarrea, cualquier diarrea post-antibiótico, que ojo, causas de diarrea post-antibiótico hay muchas, algunas veces por el mismo antibiótico, otras veces es por el sobrecrecimiento bacteriano que estamos hablando ahora, y otras por Clostridium difficile, que es menos raro, o sea, más raro, perdón, pero en general mucho más claro en su búsqueda. Siempre tener presente que puede ser por sobrecrecimiento bacteriano. Y ahí lo que se puede ocupar es rifaximina o ciprofloxacino, también por 7-10 días, en general puede ser mejor por 10 días, y pedir una toxina de Clostridium difficile. Perfecto. Y una consulta respecto al uso, por ejemplo, de loperamida. Ah, sí. La loperamida es un buen elemento. Es un buen elemento, no tengan miedo a ocuparlo, no hay nada que temerle, pero sí importante, descarten primero causa infecciosa, por supuesto. Si hay una causa infecciosa o una causa inflamatoria, la loperamida va a ser un flaco favor, en el fondo puede generar hasta un megacolon, eventualmente, y con todo lo que significa eso, las complicaciones, algunas veces se ha visto un megacolon tóxico secundario a loperamida en un cuadro de una colitis ulcerosa, por ejemplo, que no se diagnosticó a tiempo, se dejó tratamiento sintomático y genera un megacolon tóxico. Eso puede pasar. Entonces, loperamida sí, ocúpenlo, ni un problema, excepto en pacientes que haya sospecha de diarrea inflamatoria o diarrea infecciosa. Por lo tanto, siempre tener antes descartado con un parasitológico, etcétera, como lo habíamos conversado, y un test de hemorragia oculta en deposiciones. Perfecto. Otra pregunta dice, ¿qué tan frecuente es la diarrea por fármacos, dado el frecuente uso de estos, y si es acaso un diagnóstico de descarte? En general, no hay una estadística clara, no te puedo decir un número, pero no es tan infrecuente. Uno lo ve en la práctica clínica, de que muchos pacientes después de iniciado, lo mismo, los antibióticos, por ejemplo, que tienen diarrea. Pero habitualmente esto es importante, son dos cosas súper importantes, generalmente son autolimitadas. Dura un tiempo acotado, son de poca cuantía y pasan. Eso es una cosa muy característica. De hecho, la metformina, por ejemplo, que es el fármaco más típico que puede producir diarrea o malestares gastrointestinales, después de un tiempo hay una tendencia a adaptarse al fármaco y eso genera que los síntomas vayan disminuyendo. Entonces, la moraleja sería, paciente que inició algún fármaco y tiene diarrea, pero es de poca cuantía, ¿podríamos echarle la culpa? Sí, podríamos echarle la culpa, podríamos suspenderlos, si en realidad es algo de poca cuantía, hasta se podría mantener y observar, pero aquí lo único que nos va a ayudar ya definitivamente es al suspender el fármaco mejora los síntomas, ahí habría una relación directa. Y algunos fármacos, por ejemplo, la metformina tiene que ver mucho con la dosis, tiene que ver mucho con el horario, generalmente se refiere que al ocuparlo con los alimentos o después de los alimentos mejora la tolerancia, las presentaciones de vida media prolongada, XR, en general también mejora la tolerancia, entonces son varios ítems que hay que tener en cuenta al momento de echar la culpa a un fármaco, pero si están, digamos, bastante relacionados con el inicio, suspéndanlo, vean 10 días, si mejoró, es que ir al fármaco y no hay que darle más vuelta al asunto. Perfecto. Vamos a hacer una última pregunta que dice, además de las medidas generales, ¿cuáles son las opciones farmacológicas más efectivas para el síndrome de intestino irritable de larga data? Ah, bueno, es que sí, eso va para otro tema, un tema completo, es un mundo distinto. ¿Por qué? Primero que todo, el síndrome de intestino irritable no es una sola entidad, entre comillas, son 4 subtipos, ¿cierto? Está el subtipo diarreico, el subtipo crónico, mixto y uno que se llama indeterminado. A grosso modo, para el tipo diarreico, en general, y por supuesto hay que preguntarle al paciente cuál es su síntoma eje, porque algunos pacientes pueden referir diarrea, pero cuando uno les pregunta dirigidamente, pero algunas veces, de hecho la mayoría de las veces, consultan por dolor abdominal, y ahí el tratamiento eje habitual es los antiespasmódicos, y dentro de los antiespasmódicos hay muchas opciones, pero una recomendación muy importante, cuando es un síndrome intestino irritable con diarrea, el primer tratamiento es la trimebutina. El trimemutino es un antiespasmódico
¿cierto? Bien conocido y que es bastante barato incluso, de fácil acceso, que tiene la particularidad que tiene una buena respuesta contra el dolor y además se asocia a una disminución de las deposiciones, de hecho produce constipación. Entonces es un excelente fármaco como inicio. Eventualmente, si el dolor persistiera a pesar del uso de, digamos, de antiespasmódico, de rescate, una buena opción es dejar antidepresivos, que son moduladores del dolor. Dentro de los que tenemos disponibles en la APS, los mejores son los tricíclicos. Los antidepresivos tricíclicos como la amitriptilina en dosis bajas, partiendo 12,5 por noche, porque produce mucho sueño, y después subiendo a la 25 miligramos en general a la semana, tiene una buena respuesta como modulador del dolor, y ocuparlo por un tiempo prolongado, 2-3 meses. Por otro lado, también los tricíclicos tienen un efecto que producen constipación, entonces sería una muy buena opción en un paciente con diarrea. Eventualmente, algunos pacientes con síndrome de intestino irritable igual pueden tener sobrecrecimiento bacteriano intestinal. Está un poquito aumentado, digamos, el riesgo de tener eso, sin haber ocupado ningún antibiótico ni nada antes. Y en ese grupo de pacientes que le dejamos un antiespasmódico, le dejamos un modulador del dolor, sigue con diarrea o con molestia, se puede ocupar rifaximina en forma empírica por 10 días para hacer un intento terapéutico, una prueba empírica de ver si tenía sobrecrecimiento bacteriano o no, y habitualmente igual andan bien. Por supuesto, la loperamida es una buena opción en los pacientes que persistieran o tuvieran ocasional diarrea a pesar de todo el otro fármaco. Ya la última escala es eventualmente también psicoterapia, y por supuesto ver otras comorbilidades que puede tener el síndrome de intestino irritable, desde el punto de vista más de trastornos de ansiedad generalizada, trastornos depresivos, etcétera. Perfecto. Mira, ahora sí, disculpa, una última pregunta. Dice si la intolerancia al gluten es causa de síndrome diarreico crónico. Ya, sí, lo que pasa es que hay que diferenciar dos cosas. Una cosa es la enfermedad celíaca y la otra es la intolerancia al gluten. Parecía que fuera lo mismo, pero no lo es. La enfermedad celíaca es una enfermedad inmune, ¿cierto?, que se desencadena por la exposición al gluten. Por otro lado, la intolerancia al gluten para hacer una analogía, es como la intolerancia a la lactosa, o sea, es por una incapacidad de lograr absorber todo el gluten que se consume, ¿ok? La enfermedad celíaca, la dieta es fundamental. No tenemos ningún fármaco para disminuir esto, entonces la dieta tiene que ser súper estricta y es medible con las antitransglutaminasas su eficacia, porque en la medida de que no haya exposición al gluten, los exámenes serológicos van a desaparecer, se negativizan. En cambio, la intolerancia al gluten es mucho más difícil diagnosticarla y seguirla. ¿Por qué? Porque no hay un biomarcador. Entonces, eventualmente, si hicimos un intento de primero, sacamos 6 semanas los alimentos que contienen gluten y los síntomas remiten, sin haber serología ni biopsia compatible con enfermedad celíaca, se hace el diagnóstico. Las guías recomiendan después hacer de nuevo 6 semanas más de reintroducir el gluten. Si los síntomas aparecen, se cierra el diagnóstico y se clasifica como intolerancia al gluten. Y ese paciente debería quedar por el resto de su vida, en general, sin gluten. Y los síntomas deberían mantenerse, digamos, en remisión. Ahora, lo único bueno tal vez de esto es de que la intolerancia al gluten, al igual que la intolerancia a la lactosa, depende mucho de la cantidad. Entonces, algunas veces no es necesario ser 100% estricto para que estén con ausencia de síntomas, a diferencia de la enfermedad celíaca, que sí necesitamos que sea 100%, ni siquiera haya contaminación cruzada. Perfecto. Dame un segundo para cortar la grabación y partimos al tiro con la clase de cáncer gástrico y Helicobacter. Sí. Vamos a dar una vuelta completamente distinta a otra área, pero que esta es muy importante que estemos claros. Por supuesto, el Helicobacter pylori todos ya conocemos su importancia, pero ¿por qué es tan importante en cáncer gástrico y cuáles son las estrategias para erradicarlo?
Bien, entonces, vamos primero a enfocarlo por el cáncer gástrico. El cáncer gástrico todavía sigue siendo una causa muy, muy prevalente, muy importante en nuestra población. Disculpa, un segundo, ¿sabes que no me... Si estás con el PowerPoint del cáncer gástrico? ¿Sí? Ya, no me sale todavía el de enfrentamiento de la diarrea crónica. Ah, ya, entonces, mira, vamos a lo siguiente. Ok. ¿Ahí se ve? Sí, ahí se ve. Ya, súper. Muy bien. Entonces, como les decía, el cáncer gástrico todavía sigue siendo la primera causa de muerte de cáncer en hombres y es la segunda causa de cáncer en mujeres. Y lamentablemente la mortalidad no ha cambiado mucho en los últimos años. Por mucho esfuerzo que hemos hecho, se ha mantenido alrededor de 19 por 100.000 habitantes. Y el pronóstico de vida tampoco ha mejorado. El pronóstico de vida en Chile, en general, a 5 años es alrededor de un 12, 15%. O sea, en realidad es malo si lo vemos de esta forma. Y esto está muy claro, está muy definido el por qué la mala sobrevida, y esto tiene que ver directamente con el momento de la detección del cáncer, el estadiaje. Si vemos en el gráfico, los rombos marcan el estadiaje T1, que es la etapa más precoz e incipiente y que tenemos muchas opciones terapéuticas, incluso resecciones endoscópicas. La sobrevida es de un 94% 5 años, casi como una persona normal. Por otro lado, cuando ya hay una infiltración de la mucosa y submucosa, que son el gráfico los cuadrados, ¿cierto? En general, la sobrevida a 5 años es alrededor del 40-50%, cae abruptamente. Sin embargo, cuando hay compromiso de serosa, que lamentablemente la gran mayoría de los pacientes que nos consultan o que se diagnostican en Chile, la sobrevida es tan solo un 22%. Entonces la pregunta es, ¿cómo tratar de encontrar a estos pacientes en un estadiaje más temprano, en una parte que estén en inicial? De esa forma, ofrecerle mejores terapias con mejor sobrevida. Y para eso hay que entender la vía de carcinogénesis del cáncer gástrico. Una mucosa gástrica normal, por la primera noxa, que aquí, si se fijan, está destacado con un círculo en rojo, el Helicobacter pylori es la principal noxa que lleva a cambios y a una cadena o a una cascada de cambios que van a llevar a cáncer gástrico. Este Helicobacter pylori va a producir una gastritis crónica, que habitualmente es asintomática. Y luego, el siguiente paso es a una gastritis atrófica. Esta gastritis atrófica es el primer factor o la primera, estadiaje o la primera estadía para decir de que va el camino del cáncer gástrico. Por lo tanto, lo más importante, y Clemente tiene que quedar claro ahora, es, para tratar de evitar que llegue al cáncer gástrico, es detectar la gastritis atrófica y el Helicobacter pylori. Por eso están ambos destacados. Ahora, los siguientes pasos, después de la gastritis atrófica, sigue la metaplasia intestinal. Finalmente va a llegar a la etapa de displasia, que puede ser de bajo y alto grado, que es en la etapa previa a un cáncer gástrico. La idea no es encontrarlo en esta etapa tampoco el estómago o los cambios en el estómago. La idea es encontrarlo en las etapas más iniciales. También como conocimiento, todo esto es el llamado cáncer gástrico de tipo intestinal, pero hay otro tipo, que es el carcinoma gástrico difuso, que hay dos formas, una por una alteración de la E-caderina, ¿cierto? Que es un gen que cuando se altera induce un cáncer gástrico difuso tipo linitis plástica, que es un cáncer muy, muy malo, que la verdad tiene una sobrevida pésima y generalmente en pacientes jóvenes. Lo bueno es que es muy raro que pase esto, es muy raro, su incidencia es baja, a diferencia del carcinoma gástrico intestinal. Por lo tanto, nuestro enfoque está en tratar de resolver o tratar de enfocarnos en disminuir ese cáncer gástrico intestinal. Y aquí hay un gráfico súper importante.
Si se fijan, hay dos gráficos, dos líneas. Una es en pacientes con Helicobacter pylori negativo y otro con Helicobacter pylori positivo. Y este es un estudio antiguo, ya del año 98, si no mal recuerdo, que se estudió, se siguió por casi 12 años a los pacientes y se vieron que los pacientes que tenían Helicobacter pylori negativo se mantuvieron cero cáncer gástrico. En cambio, los que tenían Helicobacter pylori positivo, que no se trataron, en ese tiempo no lo teníamos tan claro, hasta un 5% desarrolló cáncer gástrico. Por lo tanto, la importancia del Helicobacter pylori es fundamental. Entonces la pregunta es, ¿la erradicación del Helicobacter pylori realmente previene el cáncer gástrico? Y bueno, se estudió eso. Y aquí, si se fijan, hay un metaanálisis, esto fue un metaanálisis hecho en el 2002, 2004, donde efectivamente se demostró de que había una reducción, 0.65, que era en beneficio de que la eliminación del Helicobacter pylori disminuía el cáncer gástrico. Si se fijan, el intervalo va hasta 0.98, tiene significancia estadística, pero es baja. Cuando se reportaron estos primeros estudios fue un poco decepcionante, pero había que leer la letra chica, y la letra chica es la siguiente. El Helicobacter pylori va a depender mucho su freno de la cascada en la etapa en que se diagnostique. Cuando solo hay gastritis y no hay atrofia, la erradicación del Helicobacter pylori lleva a casi una tendencia de 0 cáncer gástrico, 0. Por lo tanto, hay que tratar de encontrar el Helicobacter pylori antes de tener la atrofia, idealmente. Ahora, cuando ya hay presencia de atrofia o metaplasia, que es el gráfico que está abajo, se ve que igual hay una mejora versus placebo, pero en general ya hay una presencia, hay una incidencia acumulada de presentar cáncer gástrico. Este es un estudio también muy importante, este es un estudio relativamente reciente, 2016, pero lo que hizo fue medir, digamos, el beneficio de erradicar el Helicobacter pylori según la incidencia en la población. Hay tres partes. La primera dice con incidencia baja, al medio dice incidencia intermedia y lo marqué con un cuadrado en rojo, la incidencia alta. Se fijan de que la tasa, digamos, de prevención de cáncer gástrico al erradicar el Helicobacter pylori disminuye significativamente según la incidencia del Helicobacter pylori en la población. Cuando existe una alta incidencia, este beneficio es mucho más alto. Si fijan acá, 0.45, que es muy bueno y con un intervalo muy estrecho, por lo tanto tiene una fuerza importante. Y como sabemos nosotros, Chile tiene una alta incidencia de Helicobacter pylori, por lo tanto, buscarlo, tratarlo y eliminarlo es fundamental. ¿Y cómo lo hacemos? En el año 2014, la Sociedad Chilena de Endoscopía desarrolló digamos, protocolo, esta propuesta de seguimiento. ¿En qué consiste? Todo paciente mayor de 40 años, sintomático o incluso asintomático, ojo, eso todavía está en evaluación, pero por lo menos por ahora, 40 años, sintomático, o en pacientes de cualquier edad con antecedente familiar de cáncer gástrico, tiene que hacerse una endoscopía, lo tenemos claro, pero sí o sí con detección del Helicobacter pylori, para eliminarlo si es que lo tiene, y con una toma de biopsia. Yo creo que muchos la han visto en los consultorios, la han visto en el hospital, pero no lo tienen tan claro qué significa. Este es el llamado protocolo de Sidney. El protocolo de Sidney, lo que consiste, este dibujo, imagínense que este es un estómago que está partido y está abierto. Lo que dice la letra C es el cuerpo y lo que dice la letra A es el antro. En los puntos que está escrito, nosotros como endoscopistas le tomamos biopsia. Son 3 de antro y son 2 de cuerpo. ¿Y para qué? ¿Para qué queremos tomar esas biopsias? Que son biopsias aleatorias, son biopsias sin que haya una lesión visible. El patólogo nos va a dar un score. En el cuadro de arriba, se fijan, el score va a sacarlo el patólogo según la severidad de la atrofia y la severidad de la metaplasia que pudiera tener el paciente, y lo va a clasificar en una etapa 1, 2, 3 y 4. Y en el cuadro de abajo, esta clasificación, que es la clasificación de Olga-Olguín, que es secundaria a las biopsias según el protocolo de Sidney,
nos va a decir ese paciente cada cuánto tiene que hacerse una endoscopía para prevenir la aparición del cáncer y detectarlo de una forma precoz. Esto es súper importante y quiero que les quede muy claro. Todos los pacientes que tengan Olga 0 y Helicobacter pylori negativo no requieren control endoscópico, aunque tengan síntomas. Probablemente ese síntoma no es porque tenga un cáncer y una gastritis, nada, probablemente es por otra causa, o puede ser por una dispepsia funcional, que es un tipo digamos, de patología funcional intestinal. No insistir en más endoscopía. Por otro lado, si el paciente tiene un Olga 0, pero tiene familiares directos de cáncer gástrico de primer grado, endoscopía de cada 5 años. Por otro lado, si tiene atrofia y tiene metaplasia, pero es una atrofia metaplasia leve, o sea, una clasificación Olga-Olguín 1-2, estos pacientes deberían ir cada 3 años a hacerse endoscopía. ¿De acuerdo? Este grupo de pacientes es de manejo en atención primaria en salud. ¿De acuerdo? Pero si les llega la biopsia y ustedes la ven y dice tiene atrofia y abajo el patólogo le va a escribir, porque va escrito, dice Olga 3, Olga 4, ese paciente tiene un alto riesgo de cáncer gástrico y ese paciente requiere una endoscopía anual y tiene indicación para que lo deriven a atención secundaria. ¿De acuerdo? Si la biopsia salió displasia de bajo grado o displasia de alto grado, con mayor razón. Con mayor razón son motivos para un seguimiento endoscópico estrecho y, por supuesto, derivarlo a especialistas. ¿Ok? Ahora, hablemos del Helicobacter pylori, el que es el principal agente causal de todo este problema. Si se fijan, fue descubierto no hace mucho tiempo, 40 años, no es mucho tiempo lo que damos de información, pero fue un cambio de paradigma, porque antes de esto no sabíamos por qué se producían las úlceras, no sabíamos por qué se producía el cáncer gástrico, y ese año se detectó este bacilo curvo gram negativo que logra sobrevivir en la acidez gástrica y es productor de ureasa. Vive en la superficie del epitelio gástrico y en general tiende a predominar más en el antro, pero en general puede estar en cualquier parte del estómago. Y esto es súper importante. Siempre el Helicobacter pylori va a producir gastritis crónica, pero asintomática. Ese es otro punto importante, que el Helicobacter pylori habitualmente no produce síntomas. No produce síntomas. Es una rareza. Algunas veces cuadros de dispepsia, dentro del estudio de dispepsia, puede aparecer en el Helicobacter pylori, pero es entre un 5, un 10% que puede haber una relación del Helicobacter pylori con esa dispepsia. ¿De acuerdo? O sea, no es tan frecuente y lo más frecuente es que sea asintomático. Y este es un mapa digamos, mundial que muestra las incidencias. Esto es relativamente antiguo, hace 10 años atrás más o menos, 15 años atrás. Y si se fijan, en Sudamérica hay una incidencia hasta un 90% en algunas localidades, algunos países. En Chile es entre un 75-80%. Pero esa es información antigua. Este cuadro muestra varios estudios que se han hecho en Chile de tasa de incidencia del Helicobacter pylori. Hay uno hecho en nuestro hospital de Temuco, que fue un estudio histológico hecho por los patólogos, vieron 200 muestras y se logró encontrar 82% de Helicobacter pylori. Pero eso fue el año 2000. ¿Qué ha pasado en el tiempo? La información, digamos, como más utilizada en los trabajos y la información más conocida es del estudio hecho en la Encuesta Nacional de Salud del 2007, que mediante estudio serológico por IgG se demostró que hasta un 73% de la población tenía Helicobacter pylori. Pero si fijan en el tiempo, ha ido esto mejorando significativamente. Los últimos estudios, en 2016, realizado un estudio en la Universidad Católica, mostró un 49% de prevalencia, mucho más bajo que lo que teníamos hasta hace 10 años atrás. Y el 2016 también, en la Universidad de Chile, se realizó otro trabajo que fue alrededor de un 30%. Esto igual quiero que lo vean con cuidado. ¿Por qué? Porque esta es población muy seleccionada, población de Santiago, generalmente urbana, que tiene un buen nivel socioeconómico, ¿de acuerdo? Porque vamos a ver que el Helicobacter pylori tiene que ver mucho con eso. La vía de transmisión, lo habitual es oral-oral o fecal-oral, y esto habitualmente es en la infancia, eso es una cosa muy importante. Habitualmente el Helicobacter lo tenemos desde la niñez, ¿de acuerdo? De hecho, siempre se ha relacionado muy estrechamente al nivel de que sea positivo la mamá. Si la mamá es positivo, el hijo es positivo, ¿de acuerdo?
Entonces pareciera que el principal foco de infección ha sido el materno. Y esto también es muy importante, el nivel socioeconómico. Mientras más bajo el nivel socioeconómico y mayor hacinamiento, mayor incidencia de Helicobacter pylori. ¿Ok? ¿Qué pasa con los síntomas, con el cuadro clínico? Como dijimos, en general es asintomático en la infancia y persiste toda la vida, pero ¿qué va a producir, digamos, desde el punto de vista clínico? Si tenemos acceso a biopsia del estómago, gastritis crónica. Todos van a aparecer con gastritis crónica, pero ya lo conversábamos, ¿cierto? Que generalmente esto es más bien asintomático. Hasta un 10% puede producirse una úlcera péptica, que tiene una relación casi 95-99% con la úlcera duodenal y un poco menos, 85% con la úlcera gástrica. Lo que conversamos, por supuesto, el cáncer gástrico, que es el motivo de esta presentación, es menos de un 1%, pero no deja de ser significativo si vemos que gran parte de la población, o hasta un 50% de la población, puede tener esta infección. Y la otra forma de presentación que es rara es un linfoma tipo MAL, un linfoma asociado a mucosa, que es una rareza, es menos del 0,1% de los pacientes infectados. ¿Y cómo evaluamos, cómo buscamos el Helicobacter pylori? Hay test invasivos y no invasivos. Dentro de los invasivos tenemos el test de ureasa, que cierto es un test que se obtiene en la endoscopía. Se toma una muestra de tejido y se coloca en una placa que tiene un compuesto que es amonio en el fondo, que reacciona con el Helicobacter pylori produciendo urea. Y esta urea cambia de color. Entonces, por el cambio de coloración nos dice la presencia de urea y nos dicen directamente que está presente el Helicobacter pylori. Ese es el test de ureasa. El más frecuente, ¿cierto? El que más hemos visto. También está la histología. En la biopsia, el patólogo puede ver el Helicobacter pylori. Se hace un test especial, una tinción especial que se llama IEMSA, y con esa podemos ver estos bacilos, se ven en la placa, ¿de acuerdo? Y por otro lado, los test no invasivos, que afortunadamente en los últimos años tenemos disponible el antígeno en deposiciones, que nos ayuda mucho el seguimiento para saber si el paciente se logró erradicar o no. También está el test de aire expirado con urea, que es un poco mejor que el antígeno en deposiciones, pero no lo tenemos disponible acá en Temuco. Ahora, súper importante, va a depender la positividad del examen según la carga bacteriana. Si es poca, algunas veces puede salir falsamente negativo. Y lo otro, muy importante, y quiero que sea otro mensaje que les quede claro, el uso de inhibidores de bomba protones. La presencia o el uso de inhibidores de bomba protones, omeprazol, cualquiera de ellos, disminuye la sensibilidad a los exámenes. Y aquí en este gráfico se puede ver, en el color azul se ve la línea de la sensibilidad de los distintos tests sin uso de bomba de protones, y en rojo podemos ver la sensibilidad con el uso de bomba de protones, y vemos cómo cae significativamente en prácticamente todos los exámenes. En el histológico cae de 95, 99% a 60%, el test de ureasa, que es el que realizamos habitualmente, cae de 90% a 60%, y el test de antígeno en deposiciones cae como de 93, 90%, cae a 65%, 64%. Por lo tanto, el uso de inhibidores de bomba de protones tiene que suspenderse. Entonces, ¿cuánto tiempo antes de realizar cualquier examen de Helicobacter pylori? Suspenderlo 2 semanas previo al test. Suspender cualquier uso de antibióticos, por lo menos por 4 semanas, porque eso igual genera una negativización del examen. Todas las endoscopías tienen que ser con test de ureasa. O sea, cada vez que ustedes vieron una endoscopía, siempre con test de ureasa. Y esto es más bien, la verdad, una cosa de que los endoscopistas tenemos que ir aplicando, que es la toma de este protocolo de Sidney, de estas muestras de biopsia de antro y cuerpo, que cada vez las vamos a ir haciendo más, y ustedes cada vez más las van a ir recibiendo, y tienen ustedes que saber qué hacer con ellas. En caso de pacientes, por ejemplo, que se hizo una endoscopía ocupando inhibidor de bomba de protones, algunas veces se les puede ofrecer, en vez de repetir otra endoscopía, suspender por 2 semanas y hacerle un test no invasivo. Entonces, ¿qué pasa con el tratamiento del Helicobacter pylori? Primero que todo hay que tener claro que, como cualquier enfermedad infecciosa, lo que queremos es un 100% de eficacia, porque es una causa, digamos, muy clara, es dicotómica, es sí o no. Entonces, lo ideal sería que sea una curación sobre el 90%. Eso es lo que se le exige al tratamiento.
La elección de la terapia va a depender, esto es importante, de la resistencia local a antibióticos del país y de la localidad, y también de la duración y la dosis del tratamiento. Y, por supuesto, esto siempre hay que reforzarlo, la adherencia. Uno como médico tiene que explicarle que son 3 o 4 antibióticos, o 2 antibióticos, pero mínimo 3, y van a ver por qué. Mínimo 3 antibióticos y que la verdad son por 14 días y que sí va a tener efectos secundarios. Eso yo se lo garantizo. Todos van a tener algún grado de dispepsia, un grado de malestar gástrico, algunos diarrea, algunos vómitos, pero lo más importante es reforzarle que se mantengan en el tratamiento lo más que puedan, idealmente los 14 días, ¿de acuerdo? Realmente si uno les refuerza eso, los pacientes lo cumplen. Y por supuesto reforzarle la importancia. El tratamiento estándar, y cierto que la guía GES está desactualizada y todavía recomienda, es el uso de omeprazol con amoxicilina y claritromicina por 14 días. Este tratamiento, la verdad que hasta hace unos 30 años atrás, o 25 años atrás, 20 años atrás, tenía una eficacia de un 90%, 95%, pero actualmente, en estudios recientes, tiene una efectividad de 60 a 85%. ¿De acuerdo? Y va a depender de la resistencia a la claritromicina, este rango. Y en Chile, lamentablemente, la tasa de resistencia a claritromicina es altísima por el Helicobacter pylori. En este estudio del 2007 es alrededor de un 20% de resistencia a la claritromicina, si se fijan. Y en estudios más recientes, esto es una publicación de un congreso, todavía no está en una revista, pero tenía una tasa de hasta un 46% de resistencia a través de estudios de biología molecular. Por lo tanto, ese rango de 60-85 de la terapia triple como efectividad es más bien cerca de 60%. O sea, es un mal tratamiento. Entonces, ¿qué podemos hacer para mejorar esto? Y tenemos varias opciones. Las guías internacionales recomiendan como primera línea ocupar una terapia que es a base de bismuto. El bismuto es un antibiótico que se ocupó hace unos 40 años atrás para el uso de diarrea. Después se abandonó por años porque su efectividad no era tan alta, pero después se estudió para el Helicobacter pylori y nos dimos cuenta que es muy efectiva el Helicobacter pylori, 95, 97, 98% de efectividad. Es una terapia que en Chile cuesta mucho obtenerla. El fármaco se llama Bisbacter, pero el problema es de que hay muy poca disponibilidad en Chile, muy poca. Y se ha intentado a través de las sociedades médicas de presionar para que la industria farmacéutica traiga más, pero todavía está ahí en una etapa de transición, ¿de acuerdo? Si está disponible en su lugar o se lo ofrecen al paciente, díganle que les va a costar encontrar, pero todavía hay. ¿Y cómo se ocupa? Se ocupa, son 2 comprimidos cada 6 horas, y siempre ocuparlo con omeprazol o esomeprazol doble dosis, 40 miligramos cada 12 horas. No 20, es súper importante también. Mientras más alcalino sea el tratamiento, va a ser más efectivo. Metronidazol, 500 miligramos, aquí está escrito 1 cada 6, en realidad puede ser cada 12. Y el tercer antibiótico es la tetraciclina, 500 miligramos cada 6 horas, todo esto por 14 días. Si se fijan, es un tratamiento pesado, con hartos antibióticos, con hartos fármacos, pero la verdad es que este es el más efectivo. Si eventualmente no tenemos disponible el bismuto o el paciente no lo pudo encontrar, el tratamiento tiene que ser lo que se llama la terapia concomitante. ¿Qué significa esto? Es la terapia triple más un imidazólico. En este caso dicen nitroimidazol, pero en realidad el metronidazol es lo mismo, exactamente lo mismo. Y pueden ocupar doble dosis de esomeprazol, omeprazol, como ya lo había dicho, la amoxicilina y la claritromicina, igual que la terapia triple, pero le agregan el metronidazol 500 miligramos cada 12 horas, también por 14 días. Este sería el tratamiento primera de línea actual en Chile, y esto es lo que le debe quedar muy claro ahora, siempre agregar metronidazol, y esto ojalá que lo mismo lo puedan cumplir por 14 días los pacientes, ¿ok? Hay otra opción, está la terapia híbrida, la secuencial, ni siquiera las voy a comentar porque son más complejas de su uso, pero no tienen mayor eficacia que la concomitante. Entonces, ¿cuál es el enfrentamiento? En un país con una baja resistencia a claritromicina, partir con una terapia concomitante,
que ya hemos dicho que va asociado a la terapia triple más metronidazol como primera línea. En Chile, lamentablemente, tenemos una alta tolerancia, entonces lo ideal sería partir con la terapia cuádruple, o sea, la terapia con bismuto. Pero como cuesta mucho obtenerla, es una buena opción o alternativa partir con terapia concomitante, o sea, con claritromicina, amoxicilina y metronidazol por 14 días. Esto es lo que ustedes en APS o en el lugar donde estén trabajando tienen que darle al paciente. La terapia de primera línea, la terapia concomitante por 14 días. ¿Y qué pasa con el tratamiento de segunda línea? En general, la terapia de segunda línea ella es más bien de resorte del médico especialista. ¿De acuerdo? Cuando un paciente, ustedes se cercioraron que cumplió bien su tratamiento, que el paciente en general tuvo una buena adherencia y por otro lado le dieron el tratamiento adecuado, que eso también es importante, y sigue saliendo positivo el test, derívenlo a médico especialista. Para que lo tengan como conocimiento, en la terapia hay varias opciones. Una opción es dejarle levofloxacino, 500 miligramos al día, se puede dividir en 2 dosis, 250 cada 12, con amoxicilina y omeprazol en doble dosis. Tiene una tasa de 73-75%, no es tan alta. Pero si el paciente, como primera terapia, fue la concomitante con metronidazol, puedo yo intentarlo como segunda línea con bismuto. ¿De acuerdo? Ahí podemos ocupar el bismuto no como primera línea, sino como segunda. Y en general tiene una buena eficacia. Lo que les recomiendo es nunca repetir el mismo tratamiento que se les dio antes. No repitan el tratamiento previo. Generalmente no va a andar bien, ¿ya? Mejor es cambiarlo por otro, y las opciones son esas dos que acabo de comentar. Entonces, como conclusión, todo paciente con infección por Helicobacter pylori debe ser erradicado, independiente de síntomas o presencia de complicaciones. La prevalencia de infección por Helicobacter pylori en Chile, al parecer, ha disminuido, pero eso hay que verlo con cuidado en toda la población. Helicobacter pylori se asocia a cáncer gástrico, eso lo tenemos muy claro, y su erradicación antes del desarrollo de relaciones premalignas, especialmente la atrofia, lo previene 100%. Los inhibidores de bomba de protones afectan el rendimiento, el diagnóstico de Helicobacter pylori, por lo tanto, deben ser suspendidos 2 semanas previo ante cualquier tipo de examen. La alta resistencia local a la claritromicina produce que la terapia triple tenga un mal rendimiento, 60 a 70% lo mucho, por lo tanto no está recomendado como primera línea. La terapia de primera línea que se recomienda cuando no hay disponibilidad de bismuto es ocupar omeprazol, amoxicilina, claritromicina más metronidazol, todo eso por 14 días. Y si tienen disponible el bismuto, ocupar la terapia cuádruple con el inhibidor de bomba de protones, el bismuto, metronidazol y tetraciclina también por 14 días. Muy bien. ¿Preguntas? Muchas gracias por su clase. Vamos a revisar las preguntas de la audiencia. Hay varias que ya fueron respondidas en la clase. Vamos a ver alguna que no haya sido respondida en la clase. Bismuto y después metro. Preguntan cuál es la sensibilidad y especificidad del test de ureasa. Eso más que nada, ¿cuál vendría a ser la sensibilidad y especificidad? La especificidad es del 100%, o cercano al 100%, o sea, si le sale positivo, lo tiene. Eso no hay mucha discusión. La sensibilidad es un problema. La sensibilidad va a depender si está, insisto, ocupando inhibidores de bomba de protones, si ocupó antibióticos en el último tiempo, la calidad de la muestra del que tomó el colega y del kit propio. Pero ronda entre un 90, 92, 95% incluso, cuando se hacen condiciones perfectas. Por lo tanto, es un buen examen, es confiable. Perfecto. Preguntan si es necesario también suspender por 2 semanas los inhibidores de bomba previo al antígeno en deposiciones. Pero me la repites que se me fue la señal. Repítemelo, por favor. Sí. Preguntan si es necesario también suspender los inhibidores de bomba 2 semanas antes del test de antígeno en deposiciones para Helicobacter. Sí, seguro, sí. Eso está muy establecido. Todos los exámenes de detección de Helicobacter pylori, ya sea indirectos o directos o invasivos,
eso debe estar suspendido, 100% 2 semanas. Idealmente un mes dicen, pero los pacientes están sintomáticos, obviamente muchos tienen reflujo, o el omeprazol lo tienen hace mucho tiempo y no lo quieren suspender. Bueno, 2 semanas. Perfecto. Otra pregunta que hacen es, ¿cuántas semanas post tratamiento debe medirse el antígeno fecal? Ya, eso es muy importante. En general, tienen que pasar mínimo un mes. Eso es lo mínimo. ¿Por qué? Porque algunas veces el tratamiento de erradicación puede generar una disminución de la replicación de la bacteria, pero no la eliminación total. Entonces, si se hace muy precoz, podemos ver también una etapa que está no replicativa y nos va a salir falsamente negativo. Idealmente, yo trato de esperar, no hay un rango, 4 o 6 semanas, pero nunca menos de 4 semanas. Perfecto. Preguntan, ¿cuál es la posibilidad de reinfección post tratamiento de erradicación en nuestro medio? Sí, es una pregunta muy frecuente en los pacientes. Estudiado en forma seria, en general es como un 0,5% de tasa anual. Es bajo, pero no tan bajo. Ahora, hay que entender lo siguiente. Uno se infecta mucho el Helicobacter pylori cuando es niño. ¿Por qué? Porque habitualmente nuestro sistema inmune todavía no está 100% desarrollado. Por lo tanto, este sistema inmune genera una tolerancia a la bacteria. Se genera, entre comillas, ahí un efecto de tolerar la presencia de la bacteria. Cuando adulto cambia la cosa. Cuando hay una infección, cuando uno es adulto, o una reinfección, generalmente hay síntomas. Y lo otro es que hay una tendencia a eliminarlo. Obviamente esto es distinto cuando un paciente inmunosuprimido, usuario de corticoides, etcétera, ahí puede reinfectarse, pero el número duro es 0,5 por año. Perfecto. Otra pregunta dice, paciente con hemorragia digestiva alta por úlcera duodenal, que por manejo se inicia inhibidores de bomba a dosis alta y que la endoscopía sale un test de ureasa que es negativo. ¿Se trata igual? Sí, esa es otra clásica pregunta. En general, lo ideal es tratarlo. De un punto de vista netamente práctico. Si uno quisiera ser más académico, lo que debería hacer es suspender el uso por 2 semanas y volver a tomarle un test, ya sea en deposiciones o hacer una nueva endoscopía, pero desde el punto de vista netamente práctico, lo mejor es tratarlo, trátenlo y después con un test indirecto lo evalúan. Si en general el paciente está asintomático y lleva por lo menos unas 8 semanas con IVP y ustedes lo trataron, me refiero al Helicobacter pylori que creían que pudiera tener, no necesita más uso de inhibidores de bomba de protones. Ahora, el caso de un paciente que por ejemplo, no quieren ocupar inhibidores de bomba de protones y el Helicobacter pylori pudiera ser la causa, ahí uno lo puede discutir y repetirle la endoscopía y buscarla nuevamente. Tal vez en este caso hacerle una biopsia además. Una biopsia no de la úlcera, sino del estómago, para buscar in situ el Helicobacter pylori. De esa forma, si es por el Helicobacter pylori, basta el tratamiento de erradicación y no necesita inhibidores de bomba de protones a largo plazo. Pero habitualmente como el omeprazol es bien tolerado, la gente se inclina más a decir, ya, sigamos por 3 meses con omeprazol y trate menos mal el bicho como si lo tuviera. Perfecto. Hay una pregunta que dice, ¿en qué paciente se podría considerar un método diagnóstico no invasivo como primera opción? Hay un grupo de pacientes, sí, claro. Todos los pacientes jóvenes, llámense jóvenes menor de 40 años, 30 años, que tienen síntomas gastrointestinales, que quieran descartar una dispepsia asociada al Helicobacter pylori, que ya conversamos, que es raro, pero que quieran estudiarlo, no tienen por qué hacer una endoscopía, le pueden hacer un test indirecto. Y el otro gran nicho son los pacientes que están en seguimiento. En general, como diagnóstico, solo a los 40 años mejor la endoscopía. Ya, no hay más preguntas, parece, de la audiencia. Súper. Le agradecemos entonces sus clases, doctor Fernández, muy buena calidad de la exposición, de la presentación en general.
Así que tremendamente agradecidos. Le damos también las gracias a la audiencia. Alcanzamos 140 participantes. Súper. Así que alcanzamos Excelente. un número récord hoy día que fue de todos los cursos de la carrera de medicina, además de algunos egresados que estaban interesados. Así que les invitamos nosotros a ustedes a extender esta invitación a otras personas que ustedes sepan que pueden estar interesadas y seguiríamos dentro de los días siguientes con más clases. Súper. Nuevamente agradecimiento al doctor Fernández. Muchas gracias a ustedes. Gracias por la invitación, Cristian. Que estén muy bien. Bueno, chau, chau.